Desde el taller de física presentamos acerca del lenguaje de las enzimas, una reflexión con implicancias epistemológicas, filosóficas y pedagógicas en el campo de las ciencias naturales. Somos docentes de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y becarios de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. La actual crisis que atraviesa el planeta en su totalidad, presentada de características sanitarias, mueve a reflexionar sobre temas inherentes, en este caso, a la biología. En este trabajo nos proponemos, a través de un abordaje interdisciplinario, recapacitar sobre los esfuerzos sostenidos por los científicos en su búsqueda por encontrar respuestas a los múltiples fenómenos de la vida, a través de las discusiones no cerradas en torno al principio de objetividad surgidas en el ámbito de la biología en las décadas pasadas. Para ello se utilizó como disparador a partir del cual se pudieron extraer conclusiones que nos permitieron reflexionar en torno al carácter científico de las ciencias naturales, el desempeño del biólogo Jacques-Lucien Monod y su trabajo sobre la lógica que gobierna la regulación enzimática, y como modelo de estudio interdisciplinario utilizamos el sistema conocido como el operón lactosa. 5 años después de obtener el Premio Nobel de Fisiología, Jacques Monod sorprende a la comunidad científica con este controvertido ensayo en el que, a la hora de estudiar cuestiones como el origen de la vida o la evolución de las especies, introduce conceptos tan aparentemente impropios como el del azar y la necesidad. Es decir, plantea implicaciones metafísicas y espirituales de los grandes descubrimientos en los campos de la biología molecular y genética. El título está inspirado en una cita atribuida a Demócrito, según el cual todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad. Del análisis y la discusión de lo realizado debemos valorar en Monod su valentía en la defensa de sus convicciones, su trabajo en divulgar estos temas ante públicos interesados no especializados, logrando despertar mucho interés y generando frutos abundantes en la biología molecular. Teniendo en cuenta su ensayo sobre filosofía natural de la biología moderna, el azar y la necesidad y las bases de las distintas corrientes de pensamiento que atravesó la ciencia, en especial a la biología, podemos decir que tanto las corrientes vitalistas como las animistas dejan de lado el postulado de objetividad y carecen, por lo tanto, de rigor científico. Para Monod, la biología es a la vez marginal y central. Es marginal porque el mundo viviente es solo una fracción del universo, pero es central porque su objetivo último es clarificar la relación del hombre con el universo. Subraya la importancia de la teoría molecular del código genético como una teoría física de la herencia y la califica como el secreto de la vida. Esto último ha convertido en deber de los científicos compartir y mejorar otras disciplinas del pensamiento como la filosofía. Monod asigna a los seres vivos teleonomía, que es la característica de estar dotado de un propósito o proyecto. Morfogénesis autónoma, la estructura de un ser vivo, es el resultado de las interacciones dentro del ser en oposición a las fuerzas externas que dan forma a los artefactos artificiales. Monod ofrece una única excepción a este criterio. Las fuerzas internas que determinan la estructura dentro de los seres vivos son de la misma naturaleza que las interacciones microscópicas responsables de las morfologías cristalinas. La última propiedad general que Monod ofrece como organismos vivos distintos es la invariancia reproductiva, que es la capacidad de un ser vivo para reproducir y transmitir la información correspondiente a su propia estructura altamente ordenada. La función principal de la molécula de ADN, sabemos, es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. La vida se definía en gran medida en términos de ADN y proteínas. El ADN y las proteínas parecían ser las macromoléculas dominantes en las células vivas, de modo que el ARN tenía el único propósito de ayudar a crear proteínas a partir del plano del ADN. Esta hipótesis sitúa al ARN en el papel central del origen de la vida. El operón lactosa es un sistema inducible que está bajo control negativo, de manera que la proteína reguladora produce el gen regulador, es un represor que impide la expresión de los genes estructurales en ausencia del inductor, que es la lactosa. Las cepas normales de Escherichia coli son inducibles, de manera que en ausencia de la lactosa, la proteína represora impide la unión de la ARN polimerasa en la región promotora y como consecuencia no se transcriben los genes estructurales. El operón lactosa sin inductor no hay transmisión.
Sin embargo, en presencia del inductor lactosa, este se une a la proteína reguladora que cambia su conformación y se suelta en la región operadora, dejando acceso libre a los ARN polimerasa para que se unan en la región promotora y se transcriben los genes estructurales. Por consiguiente, la presencia del inductor hace que se expresen los genes estructurales del operón necesarios para metabolizar la lactosa. La bacteria Escherichia coli crece en un medio que contiene glucosa y prefiere este azúcar como fuente de energía y como consecuencia los operones que usa para producir las enzimas necesarias para obtener energía de otros azúcares están bloqueados. Cuando la Escherichia coli crece en un medio con glucosa, los niveles de adenosín monofosfato cíclico, que es un nucleótido, son muy bajos y como consecuencia no se transcriben los operones de los otros azúcares. Cuando la Escherichia coli crece en un medio sin glucosa pero con lactosa, los niveles del adenosín monofosfato cíclico son altos y se estimula la transcripción de los genes estructurales del operón lactosa en este caso y de los otros operones de azúcares. Como vemos, la lógica que gobierna la síntesis de proteínas en el sistema lactosa, correspondiente a la bacteria Escherichia coli, constituye una evidencia empírica de que las leyes de los fenómenos de la naturaleza no son dialécticas. Al afirmar el principio de la objetividad que es aceptado en la ciencia moderna, uno está eligiendo adherirse a lo que Monod llama la ética del conocimiento. El hombre debe superar su necesidad de explicación y su miedo a la soledad para aceptar la ética del conocimiento y enmarca esta ética como el aceptar tanto el animal como el ideal en el hombre. El antiguo pacto está hecho pedazos. El hombre sabe por fin que está solo en la inmensidad, insensible del universo, de la cual surgió solo por casualidad. Su destino no está definido en ninguna parte, ni es su deber. El reino está arriba y la oscuridad abajo. Él debe elegir.